Bienvenidos a todos nuevamente este lunes, que es especial porque en sí estamos festejando también el Día de Fascinación por las Plantas. Así que hoy tenemos el gusto que vamos a escuchar a Agostina Sassone. Ella es, hola Agos, muchas gracias por participar y por sumarte a esto y por presentarnos tu trabajo. Así que, bueno, para presentarla un poco a ella también, ella es doctora en biología de la Universidad de Buenos Aires. Ella ha trabajado en el Instituto de Botánica Darwinian, realizando tanto su tesis de licenciatura como su doctorado, y actualmente tiene una beca Alexander von Humboldt, de la Alexander von Humboldt Foundation, realizando un postdoctorado en el Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research en Alemania. Así que ella nos va a presentar un poco su trabajo sobre los ajos sudamericanos, la taxonomía de este grupo, que es en sí la tribu Leucocorinae, ¿verdad? Bien. Bueno, muchas gracias, y algo para que no olvidar es que al final no se vayan, no se desconecten, así tomamos una foto global de todos los que estamos presentes activando el video, y luego la podemos también subir a las redes sociales. Así que, Agus, si querés compartir tu pantalla nomás. Sí. Ahí está. ¿Ahí ven la pantalla? Sí, perfecto. Bueno, arranco. Bueno, gracias Ro por la introducción. Básicamente toda la carrera la hice basada en esta tribu. Como les voy a ir contando, fui pasando por distintos géneros y gran parte de todo lo que les voy a contar lo hice en el Instituto Botánica Darwinian en San Isidro. Y bueno, ahora estoy en Gatterleben, un pueblito en Alemania, haciendo un postdoc. Bueno, dado que somos un grupo bastante diverso, por lo que fui escuchando en los otros seminarios, primero voy a dar como una introducción sobre taxonomía y sistemática para que no perder a nadie. Un poco les voy a contar los problemas que había en la tribu antes de empezar a estudiarla. Un poco lo que hice en mi doctorado, análisis morfológicos y filogenéticos, cómo fuimos delimitando los géneros y las especies. Luego mi primer postdoc, que estuvo enfocado en genómica poblacional, en uno de los géneros que se feian, y un poquito lo que estoy haciendo ahora. Igual quédense tranquilos que va a ser un poco por arriba, no voy a llenar de información, pero bueno, más o menos como para ir contando el recorrido. Bueno, para empezar, la sistemática estudia la estructura de la diversidad biológica basada especialmente en cambios evolutivos. Y la taxonomía es una de las ramas dentro de la sistemática. La taxonomía se encarga especialmente de ordenar a los taxones y delimitar las distintas taxas, digamos, especies, género, familias, etc. Y a lo largo de la historia, digamos, todo el siglo pasado, desde el 1700 podemos decir, todo esto se basaba en caracteres morfológicos. Por supuesto, con la observación de plantas en el campo, así como el estudio de herbario. También la taxonomía se basa en el estudio de las descripciones de los taxones. Originalmente, en general, cada especie, cada género tiene una descripción basada principalmente en morfología, en general está acompañada de imágenes e ilustraciones, y los taxónomos nos encargamos de estudiar un poco todo esto a la hora de definir y delimitar especies. Con el advenimiento de las técnicas moleculares, aproximadamente era unos 20 años, no sé, a fines de los 90, se comenzó a hacer las inferencias filogenéticas, en este caso de las plantas, basadas en un marcador, dos marcadores. A lo largo del tiempo se fueron sumando marcadores moleculares, y fuimos teniendo árboles para delimitar grupos, ¿no? Ya sea especies, géneros, familias, etc. Lo que les muestro acá es un póster de la filogenia de las angiospermas, donde me pareció muy bonito porque pusieron
las distintas, digamos, la diversidad floral de cada grupo. Y básicamente hoy la taxonomía se basa en estas relaciones evolutivas, es decir, la filogenia refleja las relaciones evolutivas, principalmente porque creemos que es una clasificación más estable, ¿no? Lo que quiere la taxonomía, en definitiva, es clasificar los taxones y que no se muevan de ese lugar donde están puestos. Supongo que muchos de ustedes habrán experimentado en carne propia cómo no sé, las especies cambian de nombre, de género, de un nombre completamente distinto porque estaba mal puesto y demás. Entonces, lo importante es poder llegar a una clasificación que sea estable a lo largo del tiempo. Por supuesto que pasamos, digamos, como de un cambio de paradigma, de basarnos solamente en la morfología, a reclasificar todo basado en marcadores moleculares, y hoy en día estamos en un momento en el que unimos toda la información disponible, y hará unos más o menos 10 años que la taxonomía integrativa también se empezó a aplicar en plantas, y entonces basamos la delimitación de los taxones no solo en los marcadores moleculares o en los caracteres morfológicos, sino también en otras herramientas como distribución, caracteres citogenéticos y demás. Es decir, la taxonomía integrativa lo que hace es unir toda la evidencia disponible para poder delimitar los taxones. Porque, por supuesto, como se pueden imaginar, basada solo en, no sé, el cariotipo o marcadores moleculares, lo hace muy difícil de identificar a campo. Entonces, necesitamos combinar todo para que sea una herramienta útil, en definitiva. Y entonces, como resultado de estos tratamientos taxonómicos, en general se delimitan las especies, los géneros, las tribus, etc. Se pueden describir taxones nuevos, y en general llegamos a una clave de identificación, que en general se acompaña también de dibujos de los taxones, para que pueda ser, para que las plantas puedan ser identificadas por cualquier persona y no solo por los especialistas. Y básicamente todo esto en su conjunto sería lo que llamamos tratamiento taxonómico. Y es básicamente lo que intentamos lograr luego de tantos estudios. Y bueno, y un poco me pregunto, ¿para qué hacemos todo esto? Además de por el conocimiento que nos encanta tener de todo, y es para contribuir al inventario de la vida antes de que se extingan, ¿no? En particular, en Argentina tenemos las floras que están en construcción, algunas ya están terminadas, como la flora de San Juan, la de Entre Ríos, la de Argentina es una obra muy, muy grande y estará por la mitad más o menos. Y básicamente lo que hacen es listar con descripciones, imágenes, claves, toda la diversidad que tenemos. Y por supuesto, todo esto nos sirve también para poder conservar, intentar proponer el estado de conservación de las especies, y nuestro deseo más grande es que todo esto se pueda ver expresado en estrategias reales de conservación, tanto a nivel local como regional. Bueno, ahora me voy a focalizar en lo que en general no están en las floras, o son los últimos tomos que dejan para el final, porque son un grupo de plantas bastante complicaditos. La subfamilia es Alioidea, y tiene 4 tribus. Aliae, que está restringida al hemisferio norte, que es la que incluye Allium, es decir, el ajo, la cebolla, el puerro, etc. Tulbalgiae, que incluye el género Tulbalgia de Sudáfrica, y Gilesiae y Leucocorinae son las 2 tribus sudamericanas. Como pueden ver a simple vista, Gilesiae se distingue muy fácilmente porque es la única tribu que tiene flores que no son actinomorfas, ¿sí? O sea, tiene estas flores que parecen orquídeas. Bueno, todos mis estudios están concentrados en esta tribu que es Leucocorinae. Estas 4 tribus se demostró que son monofiléticas, es decir, que tienen un origen, que todos los géneros dentro de la tribu tienen un origen común, por ende sería una clasificación bastante estable. Y justamente los problemas que les comentaba que había en la tribu antes de comenzar a estudiarla, es que los caracteres morfológicos son bastante débiles. Como pueden ver, son monocotiledóneas,
los caracteres de la hoja son muy parecidas todas entre sí, las flores son muy parecidas también, entonces cuesta diferenciarlas. En particular en la tribu Leucocorinae, muchos de los géneros florecen muy temprano en la primavera o incluso en otoño e invierno, lo que hace que en los viajes de exploración no sea colectada, o sea, en los viajes donde la gente va y colecta todo lo que hay presente, se hacen generalmente en primavera, como pueden imaginarse, o a lo sumo en verano, y estas plantas pasan desapercibidas, entonces durante años no se han colectado muchos de las especies y géneros. Y otra de las cuestiones es que tienen bulbo. Y si uno está haciendo una colecta general, es decir, de todo lo que hay en el lugar, a los botánicos nos cuesta agarrar todo lo que sea muy difícil. Piensen que a veces, imagínense esta planta, todo lleno de roca, está como unos 30, 40 centímetros, cuesta bastante sacarla. Entonces, con suerte, si la sacan, queden completas sin bulbo, o a veces tenemos un bulbito presente, y todo esto suma a que sea muy difícil estudiarlas. Acá les muestro algunas, esto es Tristagma, para que se den una idea cómo se ven arborizadas y cómo eran. Otro problema bastante común dentro de la subfamilia, pero en particular dentro de la tribu, es que la mayoría de las especies fueron originalmente descritas bajo distintos géneros. Por ejemplo, acá les muestro algunos, no solo aquellos que están incluidos en la tribu, como Notoscordum, Tristagma o Boverdia, sino en géneros como Brodia y Triteleia, que hoy se sabe que ni siquiera pertenecen a la misma familia, que es Amarilidaceae, es la familia de la tribu, sino que pertenecen a otra familia, es decir, que están bastante distantes en el árbol filogenético. Por supuesto, todo esto hizo que se genera una confusión muy grande y una cierta reticencia de los botánicos por agarrar estos grupos, porque eran de por sí ya bastante complicados. Hoy sabemos que la tribu se habría originado más o menos hace unos 35 millones de años, y que durante mi tesis doctoral la circunscribimos incluyendo estos géneros: Boverdia, Ipheion, Latace, Leucocorine, Notoscordum y Tristagma. Leucocorine está distribuido principalmente en Chile, es uno de los géneros que no estudié. Tenemos Boverdia en la región pampeana, al igual que Ipheion, Tristagma en centro de Chile y Patagonia, Latace en las regiones andinas desde Neuquén hasta Jujuy, en Argentina, y en Chile, en regiones andinas, y otra especie que está en la costa. Notoscordum es uno de los géneros más ampliamente distribuidos, que si bien tiene su diversidad en sur de Brasil, región pampeana, tiene también representantes en Chile, en el norte argentino, llegando hasta Bolivia, Perú, y luego existe un gap en la distribución, y hay una especie distribuida en México y sur de Estados Unidos. Bueno, a lo largo de todos los análisis que hice, elegí mostrarles primero los análisis morfológicos, que fue en orden cronológico lo primero que hice, que fue justamente conocer las plantas. Lo que hicimos fue construir una matriz de 60 caracteres morfológicos. Sé que se estarán preguntando cómo hice para sacar 60 caracteres, realmente no sé, pero básicamente es dividir la planta en, por ejemplo, bulbo, bulbillos, el largo del escapo, no sé cuántas flores tiene, qué color, cómo se insertan los filamentos, todo lo que se puedan imaginar. Y en esta primera matriz que hice durante mi tesis de licenciatura, incluí todos los géneros, una buena representación de las especies, o con con la mejor representación que pude en ese momento. Esto es lo que les muestro, es un PCOA, hice otros análisis como clúster y demás, más o menos obteniendo los mismos resultados, y las grandes conclusiones que podemos sacar es que Ipheion y Tristagma son similares morfológicamente, y por otro lado Boverdia, Notoscordum y Latace. En este caso Leucocorine fue incluido también,
pero es un género que presenta estaminodios, y ya por solo el hecho de presentar estaminodios, la ubicación en el morfoespacio se diferencia muy bien, y no se continuó incorporando a los análisis. Cuando separamos los grupos, notamos que Ifedino y Tristagma, si bien son más similares entre sí que con el resto, al analizarlos separados se distinguen bien, y Boverde y Notoscordum también. Solo morfológicamente, como ya les voy a contar, se distinguen. Y la Taza y Notoscordum son muy parecidos, especialmente en su morfología floral, y prácticamente son indistinguibles. Luego, durante mi doctorado, me focalicé en Tristagma. Acá tengo algunas fotitos que fui colectando a través del tiempo, para que vean un poquito la diversidad que tiene. Y es un género que contenía, antes de arrancar, aproximadamente 50 nombres, es decir, había 50 especies descritas dentro de Tristagma que no sabíamos muy bien a qué hacían referencia. Bueno, en paralelo comencé a construir una matriz morfológica muy similar a la que les mostré, pero focalizada en Tristagma. Hice varios viajes de recolección, y para poder medir los ejemplares se visitaron herbarios de Argentina, de Chile y algunos de Europa. Y bueno, en paralelo fui, junto con mis directoras, construyendo por un lado la lista de nombres, es decir, todos estos nombres, a ver a qué hacen referencia, buscando los ejemplares tipo, que son los ejemplares en los cuales se basaron los autores para describir la especie, imágenes, toda la información, digamos, de rata de laboratorio. Por suerte hoy en día tenemos muchas de las publicaciones originales online, lo mismo que muchos de los herbarios tienen los tipos digitalizados, y eso ayuda, pero bueno, a veces no es del todo completo, porque no es lo mismo ver una imagen que ver el ejemplar a la lupa, ¿no es cierto? Entonces, en paralelo, en que construía la matriz, también iba ordenando un poco la nomenclatura, que es toda esta cuestión de los nombres. Y como resultado les cuento que dentro de Tristagma no fue tan fácil definirlo solo por morfología. Vemos acá un grupo, que es este grupo que tiene justo flores verdes, pero que a su vez comparten también la morfología floral es distinta al resto de las Tristagmas. Es un grupo que se separa bastante bien y se distinguen bien las especies. Así como otros grupos que, si bien son diversos, como Patagonicum, que es una especie o un complejo de especies, eso queda por verse, que tiene una distribución muy amplia y que tiene también una variedad morfológica muy grande, desde uniflora, triflora, a plantas de no sé, 50 centímetros y de 10 centímetros. Tiene una variabilidad morfológica muy grande, pero se agrupan todos juntos en el morfoespacio. Y, por ejemplo, Cicinatum, que siempre estuvo en duda si era la misma especie, se distingue. Así hemos distinguido otras especies, pero quedó un grupito, especialmente de las especies chilenas, difíciles de distinguir solo con morfología. Y como les contaba recién, lo primero que hicimos fue hacer una lista de nombres en los cuales rastreamos la bibliografía original, los tipos, es decir, estos ejemplares en los cuales se basaron las descripciones, y logramos al menos hacer una primera aproximación sinonimizando por tipos y por descripciones todos estos nombres que se correspondían o que hacían referencia a la misma especie. Acá les muestro uno de los ejemplares que, por ejemplo, descubrimos que esta especie, Tristagma circinatum, estaba también distribuida en Chile y hasta el momento había pasado desapercibido. Bueno, y ahora entro en lo que serían los análisis filogenéticos. Como les contaba antes, desde que tenemos herramientas digamos, de poder levantar marcadores moleculares, lo que hacemos para inferir relaciones evolutivas es elegir marcadores. En general se usa ITS, que tiene una gran representación en el genoma, y plastidiales en plantas. Luego se alinean estos marcadores y se buscan diferencias nucleotídicas.
El alineamiento es nuestra hipótesis primaria, y a partir de ese alineamiento se genera una hipótesis secundaria que es las relaciones evolutivas. Existen diversos métodos para inferir estas relaciones filogenéticas, pero hoy en día hay un gran consenso y aceptación de los métodos, ya no se discute tanto sobre eso, que serían probabilísticos y parsimonia, que en mi experiencia por lo general dan bastante similares, lo que cambia a veces es un poco el soporte de las ramas. Bueno, estos análisis filogenéticos, si bien estaban centrados en tristagma, no tenía sentido resolver solo tristagma, dado que la tribu no sabíamos muy bien cómo estaban estas relaciones. Entonces, rápidamente les cuento que la TACE, que fue descrita originalmente como Notos cordum, y que, como les contaba, morfológicamente es muy parecida a Notos cordum, no es Notos cordum, eso ya está ampliamente corroborado, sino que es más cercana a Leucocorine, que es la que tiene estaminoides. Por otro lado tenemos Notos cordum y Boverdia, que no se distingue, si bien podíamos distinguir la morfología, molecularmente tienen el mismo origen. Y por otro lado, esto sí refleja lo que veíamos morfológicamente, y Phaeon y Tristagma están más relacionadas entre sí que con el resto. La posición de Phaeon está un poco todavía en duda, no he tomado una decisión al respecto, porque dependiendo los marcadores que usamos, a veces es grupo hermano de Tristagma y otras veces sería parte de Tristagma. Estos análisis también lo que nos permitieron poner a prueba es muchos de los caracteres diagnósticos que se venían utilizando a lo largo de la historia como buenos caracteres, digamos, como distintivos de los géneros, en muchos casos eran homoplásicos, en otros no, por suerte, porque si no, no hubiésemos podido definir. Por ejemplo, este carácter de frutos humifusos, que es muy simpático, o al menos yo lo encuentro muy simpático, son plantas muy pequeñas y lo que hacen es recurvar el fruto. Cuando la flor llega a la antesis se empieza a recurvar y luego parecería que crece un poco el escapo hasta tocar el suelo. Creemos que para depositar las semillas de manera más segura en la tierra. Y es un carácter que se creyó durante mucho tiempo, que unía a Phaeon y a las Boverdia, pero que no, que apareció independientemente al menos 2 veces. Por el contrario, los filamentos dispuestos en 2 series, si ven acá, ven que hay, acá tenemos siempre 2 series, 3 y 3, tienen 2 alturas distintas, es un carácter que solo se encuentra en este grupo, y sí es una sinapomorfía del grupo, es decir, que el ancestro probablemente contenía, presentaba este carácter de filamentos en 2 series, y que todos sus descendientes lo tienen. También la bráctea bífida es un carácter que distingue a Phaeon del resto y que no está presente en otro clado, es decir, que sería un buen carácter diagnóstico. Todo el resto de los géneros tienen tienen 2 brácteas fusionadas solo en la base, no como Phaeon, que no sabemos si son 2 o es una, pero está muy fusionada. Y son siempre así en todas las especies de Phaeon, que son 3. Bueno, las inflorescencias unifloras también fueron un carácter que durante años unió a los Notos cordum unifloros con los Phaeon, pero que aparentemente surgieron varias veces. Hay varias especies de Tristagma unifloras, todos los Phaeon son unifloros, y hay Notos cordum unifloros, contrario a lo que se creía antes. Bueno, algo que es súper interesante y por lo cual muchos citogenetistas en la década de los 70, 80, se interesaron por este grupo, es que, además de que los cromosomas son grandes porque son aliáceas, existen eventos, existe una gran proporción de eventos dentro de esta tribu de translocaciones robertsonianas. Estas translocaciones lo que son es una fisión o fusión
de brazos de cromosomas. Es decir, si tenemos un cromosoma metacéntrico, ocurre una fisión y obtenemos 2 cromosomas acrocéntricos. De bibliografía sabíamos que en Notoscordum había una alta probabilidad de estos eventos, y con el tiempo se fueron desarrollando, hay un grupo brasilero trabajando en esto, fueron también corroborando que ocurría en Ephedon y en Latace. Lo que hicimos nosotros fue, de las especies que teníamos en la filogenia, esto es un resumen y es muy esquemático, es analizar el contenido de ADN y contrastarlo con los recuentos que ya existían, y llegamos a la conclusión de que tanto Latace como Ephedon presentan más cromosomas acrocéntricos que el resto, y esto se explicaría por estas translocaciones robertsonianas. Es decir, que el ancestro tendría 3 cromosomas metacéntricos, y luego, al ocurrir estas translocaciones, tenemos más cromosomas acrocéntricos, tanto en Latace como en Ephedon. Lo que es llamativo es que Tristagma, siendo el grupo hermano de Ephedon, tiene una estabilidad cariotípica. En todas las especies que fueron analizadas tienen el mismo cariotipo. Mientras que Ephedon, que tiene 3 especies, cada especie presenta un cariotipo distinto. Lo que no dije es que estoy mostrando el número básico, porque hay bastantes casos de poliploidía, y si tratamos el cariotipo entero sería un descontrol. En Notoscordum existen, o al menos se habían definido 2 secciones, que con los análisis filogenéticos se sostienen, que también son distintas en el número básico. Y en Notoscordum existen un montón de otros eventos, como poliploidización y presencia de híbridos, que están corroborados a través de cruzamientos que se hicieron en esta época por varios citogenetistas argentinos como Núñez, Montes, y que, bueno, que son trabajos que tenemos como base para saber que la evolución en este grupo sería un poco más complicada de lo que nos presenta el árbol filogenético, que es separando solamente en clados dicotómicos. Bueno, básicamente hasta acá fue el doctorado. Como resultado, terminamos con la revisión de Tristagma, definiendo 3 especies, y bueno, siguen apareciendo cositas que iremos mejorando, obviamente. Creemos que hay una nueva especie dentro de Tristagma, pero bueno, fue como una primera aproximación a resolver el lío que existía hasta el momento. Bueno, les voy a contar un poquito ahora lo que es mi primer postdoc, que lo hice en el Darwinium, pero tuve una estadía donde estoy ahora, en el IPK, y que tuve la posibilidad de utilizar genómica. Me concentré en las relaciones, pero esta vez poblacionales, de las 3 especies. Es interesante porque la región pampeana no está muy estudiada para la filogeografía, existen algunos trabajos, pero no es como Patagonia, donde hay muchos estudios filogeográficos. Así que nos concentramos en la variabilidad intrapoblacional y entre especies, para poder entender un poco más cómo ocurre la diversificación en este grupo. Bueno, acá están las poblaciones que mostramos, que más o menos son 20. Y lo interesante de la región pampeana es que está bueno conocer su diversidad, al menos en las zonas que quedan, porque está obviamente muy modificada. Tanto Buenos Aires como Uruguay como Entre Ríos tienen una zona agrícola muy grande, y hoy en día donde podemos acceder a las poblaciones naturales son en general zonas que no son buenas para la agricultura, como los cerros o plazas, bordes, o sea, los bulbos aparecen donde pueden, básicamente. Bueno, en breve, hoy en día ya no se usan, se intenta tener más información, y entonces lo que yo les contaba como análisis filogenéticos tradicionales de algunos pocos marcadores, se usan marcadores a lo largo de todo el genoma, y si bien el objetivo es el mismo, reconstruir los análisis filogenéticos, hoy lo hacemos con muchísima más información. En breve, la técnica que usé
también se usa para análisis filogenético, yo lo usé para análisis poblacionales, pero también realicé la filogenia de este género. Y lo que hace es cortar con enzimas de restricción el genoma entero. Estas enzimas son sensibles a metilación, entonces creemos que está enriquecida en zonas que se transcriben, y luego se secuencian muy rápidamente, ¿no? O sea, en realidad se eligen por tamaño, y luego se secuencian con Next Generation Sequencing esos pedazos. Y en este trabajo levantamos en cerca de 2000 locis, porque era, la máquina de secuenciación era de una generación anterior, pero hoy en día estamos levantando cerca de 20.000 locis. Es decir, con un montón de... El dato sería el SNP, es decir, el nucleótido que cambia entre ellos, y tenemos muchísima información, entonces la robustez de los análisis es otra. Bueno, rápidamente, lo que encontramos fue que las especies se distinguen genéticamente también, es decir, que si bien comparten algunos locis entre sí, tienen una gran cantidad de locis únicos, tanto uniflorum como tuedianum como recurvifolium, y dentro de uniflorum podemos encontrar dos grupos. Esto que les muestro es un structure, que creo que es bastante conocido, pero lo que hace es mostrarnos la estructura genética, es decir, la frecuencia de la aparición de estos loci en uno u otro grupo, que en este caso serían las especies. Bueno, lo que les muestro acá es los mismos grupos, pero mapeados en el mapa que les mostré antes de las poblaciones, y basados en estos datos que les mostré, en la morfología y en los análisis cariológicos de cada una de las poblaciones, llegamos a la conclusión de que al menos ocurrieron dos eventos de especiación que creemos que surgen en el sur de la provincia de Buenos Aires, dado que estas poblaciones tienen mayor, o sea, son distintas al resto, y tienen, digamos, mayor, podemos inferir mayor tiempo de aislamiento, y por la parte cariológica en particular, y también por cómo vemos la distribución de los loci en el structure, inferimos que Ephedrine uniflorum es la especie ancestral, y de origen, al menos a través de dos eventos de especiación separados, independientes, a las otras dos especies. Como pueden ver, en Ephedrine tuedianum solo hay cromosomas acrocéntricos, y en Ephedrine recurvifolium lo que ocurre es la pérdida de uno de los cromosomas acrocéntricos. Bueno, y para finalizar, un poquito lo que estoy haciendo ahora, en este postdoc me focalicé, o me estoy intentando concentrar en el género más difícil de todos, que es Notoscordum, y el que realmente nadie quiere estudiar, porque hay más de 100 nombres descriptos, en la lista de Plant Life aparecen 137, y hay que ponerlos a prueba todos. Entonces, en paralelo, como les contaba, estoy generando la lista de nombres, viendo cuáles están bien descriptos, basados en tipos, si tenemos los tipos, a qué se parecen, etc. Y a su vez, estoy generando datos también con Genotype by Sequencing, pero para generar la filogenia del género, y pronto voy a también tener datos de plastoma, es decir, todo el plastido entero. Lo interesante de Notoscordum es que tiene una maleza, que es Notoscordum gracile, que básicamente es como polita. Creo que la pueden conocer, tiene un aroma muy rico, aparece en primavera, en los jardines, en los canteros, tiene muchísimos bulbillos y es muy difícil de erradicar. Y bueno, es de interés conocer un poco más también cómo llegó a este éxito de conquistar el mundo. Existen muchas especies que no sabemos bien cómo identificarlas, así que en eso también estoy trabajando. Como resultado preliminar tengo una filogenia muy fea, pero les muestro que recuperamos, al igual que con los marcadores tradicionales, las dos grandes secciones de Notoscordum, la que está distribuida más al norte de Argentina, tiene los filamentos soldados, y la que es más diversa, que es la sección Notoscordum,
esta es la que incluye la maleza, que es Notosporum gracile, y toda esta es la que es más diversa y se encuentra al sur de Brasil y en la región pampeana, no tiene en general los filamentos fusionados, y acá adentro está incluida Bouverdia. Y para complicar un poquito todo, como les contaba, esta sección, que es la que está más distribuida, creemos, y ya sabemos por los datos que hay de cromosomas, de contenido de ADN, que las relaciones son un poco más complicadas, que no es que son ancestros descendientes, sino que también hay flujo génico entre las especies. Así que, bueno, veremos qué resolvemos con tanta cantidad de datos, pero bueno, la idea es poder encontrar cómo ocurren esta especiación y esta diversificación en este clado también, donde el flujo génico aparentemente sigue ocurriendo, y no tanto en la otra sección. Bueno, como fin puse algunas conclusiones. Bueno, creo que la taxonomía integrativa resulta útil, al menos para nuestra tribu. Necesitamos varias fuentes de evidencia combinadas para poder resolver y distinguir los taxones. Que la tasa de diversificación en la tribu está acompañada de cambios del cariotipo en la mayoría de los géneros, como vimos en Ipheion, pero es difícil encontrar caracteres morfológicos asociados. Estos cambios en el cariotipo, tanto las translocaciones como la poliploidización, podrían estar actuando como desencadenantes de la especiación, como vimos en Ipheion. Y a priori sabemos que Notosporum presenta una evolución reticulada, y esto podría ser explicado por eventos de hibridación. Bueno, básicamente les estoy contando lo que les estoy contando porque, como dijo Ron en la introducción, tengo una beca de Alexander von Humboldt, así que muy agradecida, y porque tengo muchos colaboradores que me ayudaron a lo largo del camino. Bueno, financiamiento a partir de campaña de National Geographic, de la IAPT, becas para hacer estadía en el Museo de Berlín y en el IPK de la DAD y del Ministerio de Educación argentino, PICT otorgados a mi directora y a mí, becas de CONICET de la academia, mucha gente que me acompañó de campaña. Y bueno, muchísimas gracias a todos por la atención y estoy abierta a recibir preguntas. Genial, Agus. Muchas gracias. Hermosa la presentación. Muy buen Gracias. trabajo. Es como una continuación a lo largo del tiempo de cómo fuiste resolviendo primero con datos morfológicos, después moleculares y ahora con Next Generation Sequencing. Así está muy, muy bueno. Genial. Ahí volví, porque no los veía ahí. Sí. Ahí agarro el video. Genial. A ver si hay preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Quiere activar el micrófono? Yo igual sí tengo una pregunta. Si querés, bueno, Sí, sí. vamos a avanzar. En sí, Notosporum gracile, que es la maleza, ¿no? ¿Qué hipótesis hay? O sea, que esté su dispersión hacia tantos lugares, ¿está implicado en, una dispersión antrópica principalmente, o es una dispersión mucho más temprana y que puede ser a larga distancia por otro motivo? No tengo ni idea. O sea, creo que en gran parte, como tiene estos bulbillos, al estar en la Tierra, muchas veces es muy fácil llevar con la Tierra a otros lugares. Eso pasa, porque tiene los bulbillos y es muy exitosa a la hora de instalarse, digamos. Pero no sé, o sea, hay un paper sobre el origen genético, o una hipótesis del origen, pero no sabemos cómo, o sea, al menos a mí no me queda claro. Es algo para estudiar, pero habría que muestrear básicamente todo el mundo de este grácile y ver cómo se originó. Sí. Igual es como una dispersión bastante reciente, o sea, con las especies hermanas, digamos, no tienen una distribución similar. No, es que, a ver, yo creo que esto de que llegó al mundo sí es antrópico. Ah, bien. Si esa era la pregunta, sí. Sí. Porque Notosporum está restringido a América.
Claro. Pero bueno, habría que corroborarlo, obviamente. Bien, acá hay una pregunta de Gaby A, que dice, ¿por qué te has centrado en estas familias tan complejas? Si hay alguna razón en particular. Y no, la verdad que no es algo en particular, pero bueno, la taxonomía de las cosas fáciles está bastante resuelta. Eso es algo cierto, así que nos queda lo complicado. ¿Hay alguna Obviamente es porque historia trabajando en, digamos, en ese grupo desde el Darwinian? O... sí, Rosa Guaglianone es la que hizo la primer revisión y básicamente seguí lo que ella empezó. Pero también es porque son sudamericanas y para colectarlas era más fácil, ¿no? Claro. Otra pregunta que tengo, ¿hay fósiles en el grupo o en algún grupo relacionado? Apareció en 2018 uno de Allium. Ajá. ¿Y ese es el que están Así, usando ahora para los nuevos tiempos? O... sí, recién apareció el primer paper usándolo, pero da aproximadamente lo mismo que habíamos calculado con tasa molecular. ¿Y de dónde es el fósil? ¿Te acordás? De Washington, Ah, bien. porque Allium es solo del hemisferio norte. Ujú. Sí, no, yo estoy re entusiasmada que hay un fósil porque creí que nunca íbamos Bien. a tener uno. Buenísimo. Si hay alguna otra pregunta para Yo vos. tengo una pregunta. Ujú. Soy Yo Martina. tengo una. Sí, sí. Bueno, y me llamó la atención que haya varios eventos de convergencia evolutiva en esta tribu. ¿Era la disposición de las flores? ¿O era el número de flores? ¿Era una? ¿Puede Sí, ser? sí, Y después era que el fruto, el escapo lo doblaban hasta el suelo. Eso es un carácter súper particular, porque muy pocas especies hacen eso. exacto. Y ahí ya Sí, tenés dos descriptas en esta tribu. Es llamativo. es súper llamativo y ahora, hace poquito terminamos un trabajo en el que hay dos plantas, que una es Ipheion recurvifolium, que les mostré que está en Uruguay, y Tristagma sessile, que está en Chile, que morfológicamente son muy difíciles de distinguir. Históricamente se creyó que era lo mismo con distribución disyunta, y la conclusión que sacamos es que en parte es la historia evolutiva compartida, es decir, que no es que tienen todos los genes para hacer lo que quieran, sino que hay una cierta, o sea, comparten mucha historia evolutiva, entonces tienen unos ciertos genes digitando esto, pero no sé bien por qué vuelven a convergir morfológicamente cuando ya divergieron, ¿no? No, eso no, es súper llamativo y justamente ayudó a la confusión de delimitación de especies, de géneros, de todo. Y para estas especies tenés el genoma, ¿no? Al menos parte del genoma. No, no porque son, o sea, Allium no tiene el genoma todavía listo, porque son, para que se den una idea, yo les mostré ahí los picogramos de número básico. Son, el tamaño del genoma es gigante. En todo este grupo Sí. va desde 20 hasta 60, 90, 100 picogramos. Entonces, por lo pronto no creo que tengamos genoma de Allium tampoco. Ok. No, porque una vez que tengan el genoma se pueden empezar a buscar como cosas Sí, interesantes. se puede hacer de todo, pero por ahora nos conformamos con el plastoma. Sí, Es bastante. sí, tal cual. Marti tenía una pregunta. Sí. No, quería saber si cuando haces los análisis morfológicos, si tenés idea de qué caracteres son más plásticos, porque se me ocurre que pueden cambiar dependiendo de las condiciones ambientales donde crece la planta, si hay algún dato más fisiológico, digamos, de estas especies, y si le puedes dar distinto peso a caracteres que son más plásticos o a caracteres que se conoce que son más estables. Como poder se le podría dar en el análisis, yo no lo hice, y después digamos, de la experiencia y de cultivarlas en el invernáculo, te puedo decir cuáles son, digamos, todo lo que es carácter reproductivo, obviamente es muy conservado, no cambia casi ni de tamaño,
y todo lo que son largo de las hojas, del escapo y demás, es mucho más plástico. Pero también creo que como estos análisis que hacemos multivariados justamente absorben variación y medimos muchos individuos, medio que la plasticidad está absorbida, diría. Ujú. No sé si te convenció. Sí, 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 gracias. Hay otra pregunta también, pero bueno, ya un poco la había respondido, que era de Mariana Rutitsky, si habías visto correlaciones ecológicas con respecto a las convergencias morfológicas. Bueno, en este caso de este trabajo que enviamos para publicar, hice correlación con las variables climáticas. Nicho no pudimos hacer porque no tenemos cantidad de puntos suficientes en la chilena, y la verdad es que no encontramos, porque, o sea, los ambientes, imagínense, en Uruguay y Andes chilenos, nada que ver. Así que en este caso no es ecológico. La explicación que encontramos es que podría ser por polinizadores similares, todo lo que es la morfología floral similar. Ah, muy buena. Sí, muy buena. Y con respecto a esa especie que decías, creo que es Tristagma uniflorum, que vos decías que es ancestral, porque en realidad es como que la especie no sería ancestral porque es actual también, pero son caracteres, digamos, morfológicos que serían ancestrales para el grupo. Para Ifeion. Ah, y Feion. Sí, sí, o sea, también porque creemos que Ifeion uniflorum diverge de Tristagma, que es la de distribución patagónica, entonces llega al sur de la provincia de Buenos Aires, se establece, ya sea Ifeion uniflorum o su ancestro, ¿no? No tenemos manera de distinguirlo, entonces esa es la historia que hipotetizamos. Claro, Y es como que divergió más tempranamente. Exacto, que divergió más tempranamente, no que tenga caracteres ancestrales. Oh, bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Algo, a ver. No sé si me... No, creo que ya dije todas. Alguien me quiere mandar a determinar algo, me parece. Ah, sí, una Tristagma. Perdón, era una alarma que estaba sonando. Si quieren, entonces todos podemos activar el video y así nos sacamos la foto, que cada Auge debe saber cómo sacar la foto, pero la verdad que no recuerdo cómo hacerlo desde acá, desde, desde Zoom. No, es solo una captura de pantalla, pero para que yo tengo La captura de pantalla. Lo tenemos que poner en el modo de que se vean todas. Acá. Arriba en el modo. Ay, las vemos a todas. Sí. Muy bien. Hay como dos ventanas de usuarias, así que voy a sacar primero de la primera y después de la otra, y vamos a subir todo. A ver, feliz día a todas, feliz día de la fascinación por las plantas, obviamente. Y después subimos esto las mandamos al grupo y las vamos a subir a Twitter. Tenemos ahora cuenta de Instagram también. Ah, sí, olvidé mencionarlo. Tenemos cuenta de Instagram ahora. No se olviden de seguirnos. Las fascinadas, sí. Deme un momento que quiero que se vaya todo lo que dice stop video, chat y todo eso. Ahí está. Saluden. Y ahora voy para el otro lado. Saluden de vuelta, sigan saludando. Listo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas y bueno, espero que tengan lindo día. Recuerden que el próximo lunes, 25 de mayo, es feriado, así que no tenemos seminario, pero sí pasamos al siguiente lunes, 1 de junio, donde nos presentará Gabriela Pagnusat, ¿verdad? Sí, Gaby, que está por ahí. Gaby Pagnusat, que está por ahí. Sí, que está por acá. La vi ingresar al grupo. Así que bueno, muchas gracias a todas, entonces, muchas gracias a vos, hermosa la presentación. Gracias a ustedes. Buen trabajo. Chao. Chao.